Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Estimados, estimadas, buenas noches, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien. Bueno, vamos a comenzar, atento que ya somos casi 40. Yo voy a ir admitiendo a los compañeros y a las compañeras que se van a ir, vayan yendo conectando. Nosotros, como les comentaba, la clase anterior, vamos a empezar a hablar un poquito de capacidad, legitimación y consentimiento, que son los tres temas. Espero, voy a apagar mi cámara, así me escuchan un poquito mejor. Más allá de la clase que les envié grabada, hoy vamos a completar un poquito el temario, y también les pido que si me escuchan mal o se escucha cortado, que me avisen, cosa de que no tengo problema de comenzar. Hasta el momento, ¿me escuchan bien? ¿Tienen algún problema de sonido? No, va bien, va bien. Escucha bien. No, perfecto. Bien. Bueno, ustedes hasta este momento con Leonardo venían analizando un poco la parte general introductoria de la materia, y ahora vamos a empezar a hablar de los elementos esenciales que tienen que ver, obviamente, con capacitación, legitimación, capacidad y también consentimiento, ¿bien? Porque obviamente estas cuestiones hacen a la eficacia del contrato. Como me habrán escuchado el video grabado, generalmente tanto legitimación como capacidad como consentimiento son conceptos que van de la mano y que necesitan por lo menos una pequeña diferenciación del régimen derogado a lo que hoy se encuentra vigente. Bien, como les habré mencionado en la grabación, siempre comienzo con esta distinción. Nosotros pasamos de un cambio de paradigma, que fue el sistema de capacidad absoluta y relativa, y la capacidad de hecho y derecho del Código de Vélez-Sarsfield, sancionado por la ley 3420, a una ubicación, o mejor dicho, un método de la 26994, que obviamente influye en lo que es legitimación y capacidad en materia contractual. Y esa influencia que ha tenido la modificación o el nuevo régimen, evidencia también que nosotros profundicemos cuestiones prácticas que tienen que ver con legitimación y capacidad. Bien, sobre este tema, mi recomendación, siempre nos van a escuchar a todos los profesores de la cátedra hablar de que tenemos bastante libertad respecto a la bibliografía, pero una de las obras que me parece todos, digamos, en la cátedra la tenemos siempre presente, es la obra de Nicolau. Tanto la edición 1, la primera, como la segunda, son excelentes obras que, digamos, utilizamos más allá que siempre acudimos a los clásicos, a otros manuales o a la propia obra de la titular de esta cátedra. Bien, entonces, respecto a la bibliografía, mi recomendación es empezar con la página 70 de la obra de Nicolau para profundizar esta temática para el parcial cuando los tengan con Leonardo. Bien, ahora, nosotros vamos a hablar de categorías cuando abordemos el tema de legitimación y capacidad. Y estas categorías, por lo menos, se distinguen en el nuevo código como categorías que están vinculadas entre sí, pero que se diferencia respecto al efecto que tiene
cada una de ellas. Vamos a hablar de la categoría de la incapacidad. Obviamente, esta incapacidad refleja esa falta de actitud intrínseca del sujeto, o una cualidad o una idoneidad para ser titular o ejercer derechos y obligaciones. Vamos a hablar también de inhabilidad, ya sea en interés propio o ajeno, como lo menciona el código, según cada caso, y cuáles son las disposiciones especiales que el código trae respecto a esto. Y también vamos a hablar de la falta de legitimación para contratar respecto a cuestiones específicas que hacen al derecho de los contratos. Como yo les dije, y generalmente las primeras unidades, lo repito, la interpretación del Código Civil y Comercial necesita, obviamente, de un esfuerzo de entender la intersistematicidad de la interpretación respecto a los conceptos básicos. No podemos, digamos, interpretar las normas de un capítulo aislada de la otra, y generalmente es esto lo que vamos a tratar de ir y volver respecto a la temática cuando avancemos un poco más. ¿Por qué? Porque estas categorías, que si bien son de la parte general, nosotros vamos a traer a la parte de contratos, generalmente nos van a brindar las respuestas cuáles son esas personas que se encuentran en condiciones de celebrar contratos eficaces. Y el concepto de eficacia también es un concepto que vamos a analizar. De las tres categorías que nosotros mencionamos, incapacidad, inhabilidad y falta de legitimación, las dos primeras son las que tienen recepción legislativa, tanto el de incapacidad como inhabilidad, y la falta de legitimación es una construcción dogmática. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de falta de legitimación, tenemos que volver a repasar cuáles han sido las normas de la parte general que evidencian una necesidad de reenvío normativo. Esperen, que se me fue. Ahí. Y este reenvío normativo generalmente hace a establecer cuál ha sido el sistema que la comisión redactora ha elegido para explicar las facultades de ejercicio o de titularidad de derechos. Por un lado, nosotros tenemos el concepto general, como ustedes ya lo saben, de no excepción, que es la capacidad. Bien, posteriormente tenemos la primera categoría de la capacidad de ejercicio, donde obviamente se establece la regla, y también la excepción, que son los incapaces de ejercicio, que son la del artículo 24. Hasta ahí no tenemos grandes diferencias de lo que se regulaba en el Código de Vélez, porque esto era un poco similar en materia normativa. Ahora, lo que sí cambió es que al tener un sistema de autonomía progresiva, el código a partir del artículo 25 empieza a cambiar el paradigma respecto a la capacidad jurídica. Y empieza diciendo, obviamente, o distinguiendo quiénes son las personas menores de edad, o sea, menores de 18, y también las personas que son adolescentes, pero que no son menores de edad, y que son las de 13 a 18 años. Bien, con una categoría intermedia de los 16 respecto al consentimiento, que ustedes lo estudiaron seguramente en parte general. Esta distinción en materia contractual es importante porque cuando nosotros observamos el artículo 26, que es un artículo que yo siempre lo menciono, bastante extenso, nos damos cuenta que esa categoría de 13 a 18 evidentemente es la clara representación de la autonomía progresiva. Fíjense ustedes que el artículo 26 comienza su redacción diciendo que las personas menores de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes legales,
pero no obstante, la que cuenta con grado de madurez suficiente puede ejercer por sí actos que le son permitidos por el ordenamiento. Acá tendríamos que preguntarnos cuáles son los actos que en materia contractual se le permite a los menores de edad, como los pequeños contratos, y también establece una cláusula de las situaciones de conflicto de interés entre los representantes legales y la posibilidad de intervención y asistencia letrada y la solicitud judicial para poder confirmar ese acto. Bien, también el segundo párrafo respecto a la capacidad y, digamos, la participación del proceso es importante, pero este artículo nos interesa la primera parte porque la segunda tiene que ver con los actos vinculados a la medicina y a la disposición de su propio cuerpo de los menores de edad, lo que hace tener presente este artículo 26 para algunas cuestiones contractuales. Bien, por otro lado, el sistema que va a receptar el Código Civil que viene de la Ley de Salud Mental respecto a la capacidad restringida o la incapacidad, también digamos, es producto de un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque con la sanción en el año 2009 de la Ley de Salud Mental, muchas de las cuestiones que se fueron regulando en el artículo 32 respecto a las personas con capacidad restringida, evidenciaron algunas cuestiones que uno no puede dejar de tener en cuenta. Y estas cuestiones evidencian que todavía aún hoy tenemos algunas interpretaciones contrarias a las normativas vigentes respecto a cuáles son los actos que se limitan a la persona que se declara incapaz. Bien, ahora, lo cierto es que el Código establece, como principio general, que es solamente el juez quien puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años cuando padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada. Acá tenemos tres categorías que, digamos, hay que diferenciar, estableciendo que la capacidad o la restricción de la misma solamente se puede hacer por sentencia judicial hasta acá, distinguiendo estas tres categorías, con un elemento agravante que es, valga la redundancia, la gravedad de la incidencia de la alteración mental, siempre que, dice el Código, del ejercicio de la capacidad pueda resultar un daño a una persona o a sus bienes. Bien, tenemos que pensar también que lo que cambia con la vigencia de la Ley de Salud Mental es que la internación de cualquier persona que padece una alteración mental es la última excepción o la última situación de la cual el marco legal, digamos, va a requerir cuando existan o se dé incumplimiento a los requisitos vinculados al artículo 32 y 43. Bien, ahora, ¿qué pasa o cuál es la situación de las personas que tienen cierta capacidad restringida? Y acá el derecho establece, o mejor dicho, cumplimenta esta falta de capacidad, por decirlo de una forma, con los sistemas de apoyos. Estos sistemas de apoyos, incluidos en el artículo 42 y 43, evidencian también que en materia de contratación, cuando una persona tiene capacidad restringida, digamos, ya sea en sus diferentes grados, se pueden, digamos, sostener en la administración siempre y cuando tengan la designación de un apoyo, el cual obviamente se lo va a hacer mediante un proceso judicial en el cual se lo designa, estableciendo cuáles son los actos de administración y de conservación, de disposición, perdón, que pueden realizar, y generalmente estos apoyos deben promover la autonomía y favorecer que quien haya sido restringido en su capacidad
pueda expresar sus preferencias, bajo con ciertas condiciones, rindiendo cuenta, digamos, revisando la sentencia en la cual se lo designa, se le restringe la capacidad, y evidenciando también así cierto control por parte del Estado en las situaciones donde la persona tiene capacidad restringida, y especialmente en materia contractual. En algunos casos, cuando la persona a quien se le restringe la capacidad está en el ámbito comercial, los magistrados designan o establecen un mecanismo de rendición de cuenta, obviamente para proteger el patrimonio. De igual manera, en el proceso judicial en el cual se le restringe la capacidad, como ustedes ya saben, porque han estudiado en civil parte general, siempre va a estar la figura del asesor legal del presunto incapaz, que va a representarlo judicialmente dentro del proceso en el cual lo van a tener, digamos, decretada dicha incapacidad. Bien, ahora, con esta pequeña introducción de lo que es el sistema, también tenemos que hablar de las inhabilidades. Esperen que voy a admitir a una compañera más, un segundito. Bien. Las inhabilidades, y acá ya estamos en las cuestiones evidentemente contractuales. Bien, sobre esta primera parte, mi recomendación también, a aquellos que quisieran, repasar parte general, es la obra de Guillermo Borda, de parte general, donde habla de todo el sistema de autonomía progresiva o parte general, haciendo esa comparación entre el código anterior y el actual Código Civil y Comercial. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Seguimos para adelante entonces. Bien, bueno, vamos con las inhabilidades. Nosotros los artículos que vamos a tener presentes son el artículo 1101 y 1102, y vamos a encontrar ejemplos de las inhabilidades en el 1549 y en el 1535 dentro de la casuística especial. Como yo les dije, nosotros vamos a tener dentro de las categorías, categorías que se encuentran reguladas como las incapacidades o inhabilidades, y vamos a tener una de las categorías como es la legitimación para obrar, que es una construcción de la doctrina. ¿Bien? Entonces, para que ustedes no se me duerman con estos temas que son de parte general y a veces necesitan, digamos, una explicación bastante extensa, yo les voy a pedir, si algunos tienen el código civil y comercial abierto, lo puede buscar. A ver quién me ayuda con la lectura del artículo 1101 y 1102. A ver quién hace de relator. Yo le leo. A ver, por favor. ¿El 1001 o el 1101? El 1001, perdón. Sí, un segundo. No pueden contratar en interés propio o ajeno, según sea el caso, los que están impedidos por hacerlo conforme a disposiciones especiales. Los contratos cuya celebración está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser entregados por interpósita persona. Bien. El ejemplo claro, más allá de el 1049, el 1545, el 1535, perdón, está, fíjense ustedes, fundamentándose en el orden público, de quienes no pueden contratar. Siempre, digamos, vamos a hablar de los tutores, y ahí al compañero que leyó, le pido que vaya buscando el 1549 y el 1535 para que busquemos algunos otros ejemplos. Pero generalmente esto se suele ver mucho en la práctica tribunalicia en este sentido. Fíjense ustedes que algunos de los que estamos inhabilitados para contratar ciertos bienes somos aquellos magistrados
sobre los bienes que puedan ser objeto de litigio de las sucesiones de donde nuestros tribunales tienen competencia. Bien, en mi caso, que tengo competencia civil y comercial, generalmente yo no podría contratar con algún bien que esté, digamos, considerado como acervo sucesorio dentro de un proceso del cual yo soy competente. Y esta inhabilidad generalmente está regulada en pos de proteger, además del decoro, también la seguridad jurídica por parte de los justiciables. Bien, pero así como leímos que la clausa, el artículo 1001 y 1002 establece como una regla general, tenemos ejemplos específicos, como el ejemplo de los padres, doctores, curadores, donde el interés que se intenta, digamos, tutelar, generalmente va de la mano respecto a las representaciones que ejerce uno, como es la responsabilidad parental, y otro, como pueden ser los tutores y curadores. A ver, le pido al compañero el 1549, por favor. Sí. Capacidad para aceptar donaciones. Sí. Para aceptar donaciones se requiere ser capaz. Si la donación es una persona incapaz, la aceptación debe ser hecha por su representante legal. Si la donación del tercero del representante es con cargo, se requiere autorización judicial. Bien, fíjense que la autorización o quien puede aceptar la donación está en pos de que la figura de la donación no encubra o no simule un acto que puede afectar a la parte más débil de la relación jurídica. Bien, entonces acá tenemos un ejemplo de inhabilidad en el 1549 respecto a los padres. Vamos ahora al 1535. Prohibiciones. No pueden celebrar contrato de comodato. A. Los tutores, curadores y apoyos respecto de los bienes de las personas incapaces o con capacidad restringida bajo su representación. B. Los administradores de bienes ajenos, públicos o privados, respecto de los confiados a su gestión, excepto que tengan facultades expresas para ello. Bien, fíjense que acá, en materia de locación, también lo que se intenta proteger es que la figura del tutor o los curadores, ya sean de los bienes, digamos, de ejercicio privado y también aquellos que son públicos, no se mezclen con las facultades que tienen para el ejercicio del derecho. Y por un lado, nosotros tenemos una cuestión de interés público, en el caso de los bienes del Estado, y por otro lado también tenemos, digamos, la protección, digamos, del presunto incapaz o quien ha sido declarado con capacidad restringida, para que estos, digamos, tengan una tutela del marco jurídico respecto a sus bienes. Bien, como yo les decía, tanto las inhabilidades como las incapacidades son las dos categorías que ha receptado nuestro Código Civil y Comercial, obviamente en pos de proteger los bienes que puedan ser objetos de buena fe por parte de aquellas personas que no puedan ejercer plenamente el ejercicio de sus derechos o no puedan o tengan inhabilidades respecto a lo que regula el artículo 1001 y 1002. Bien, ahora, una vez que nosotros tenemos estas tres categorías, no tenemos que referir qué pasa en el caso que se contrate respecto a los efectos de dicho contrato. Bien, o sea, los efectos de los contratos celebrados por personas inhábiles, incapaces o con capacidad restringida. Y en muchos de estos casos, esas tres categorías, inhabilidad, incapacidad y también falta de legitimación, esta última no va a tener efectos regulados, pero lo vamos a ver más adelante, tiene que ver justamente de la solución legal que el marco jurídico le otorga, por decirlo de alguna forma, a estos contratos celebrados por inhábiles, incapaces o aquellos que tienen capacidad restringida. Aún cuando las personas que tienen provisiones para, digamos, tratar o no deben hacerlo, generalmente el código establece ciertos lineamientos, porque es posible que en realidad se celebren contratos que tienen prohibido, por lo que se hace necesario establecer cuáles son los efectos
que el ordenamiento le va a dar para asegurar una cierta capacidad, una cierta seguridad jurídica, y para no afectar a los terceros de buena fe, que es un poco la cláusula o digamos, la intención del legislador. Bien, y acá podemos distinguir tres situaciones. Bien, si se trata de un contrato celebrado por personas con inhabilidades para contratar, acá la sanción es la más dura que el sistema puede, digamos, receptar, que es la nulidad absoluta. O sea, que ese contrato es nulo de nulidad absoluta. Obviamente se podrá establecer algunas cuestiones que tengan que ver con la indemnización, el derecho de reintegro, pero si ustedes observan el artículo 386, que le pido al compañero que se lo puede buscar ahí, esta es la sanción más, digamos, dura que establece para el caso de inhabilidades. Quizás, fíjense ustedes que la lógica por la cual el 1101, el 1102, es porque generalmente cuando hay una inhabilidad, hay la protección de un interés de orden público. Cuando al juez se le prohíbe contratar sobre los bienes de una sucesión en el cual él es el juez competente, lo que se intenta es asegurar, obviamente, el orden público. Vayamos a la lectura del 386, ¿puede ser? Al compañero. Sí. Criterio de distinción. Sí. Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción solo en protección del interés de ciertas personas. Bien, fíjense que el mecanismo del código es, por un lado, cuando es la sanción más grave, o sea, la nulidad absoluta, va a ir en pos del interés de orden público. Ahora, la nulidad relativa, como la vamos a ver ahora, y te pido, estimado, que ya vayas buscando el 388, tiene que ver con el interés de algún particular que puede estar afectado su derecho patrimonial, ¿bien? Porque si el contrato fuese celebrado por un incapaz de ejercicio, vamos a suponer sin el sistema de apoyo, que es la persona que va a ir a complementar quizás esa falta de capacidad que tiene, la nulidad es de nulidad relativa por el 386, pero el artículo 388 va a regularlo, perdón, de la siguiente manera. La nulidad relativa solo puede declararse instancia de las personas en cuyo beneficio se establece. Excepcionalmente puede invocarla a la otra parte si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Puede sanearse por la confirmación del acto y por la prescripción de la acción. La parte que obró con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto no puede alegarla si obró con dolo. Bien, fíjese que él excluye las situaciones de dolo, pero en el ejemplo que dijimos recién, si una persona con una cierta capacidad restringida celebró el contrato sin, digamos, su apoyo, sin contar con la presencia del apoyo, ese acto puede ser salvable. La única situación es si busca, digamos, cubrirse y está actuando con dolo. Pero la nulidad relativa todavía hace que ese contrato pueda ser, por decirlo de una manera, eficaz si es subsanado. Bien, ahora, la tercera situación se da cuando el contrato fue celebrado por personas con capacidad restringida, y acá hay que tener en cuenta las limitaciones de la sentencia que restringió su capacidad para que pueda ser válida o de nulidad relativa. ¿Cuáles son estas terceras categorías? Puede ser que una persona que tenga problemas con el juego, obviamente que sea propietario de una pequeña, una pequeña empresa, tenga restringido aquellos actos de disposición de bienes inmuebles o muebles registrables. Entonces, cuando a esta persona se le restringe, se le dice, no, va a haber otra persona que confirme o que esté con vos cuando se celebren este tipo de contratos, haya firmado un contrato de suministro para su empresa. Esta persona que tenía problemas con el juego, obviamente
se preocupa, lo judicializa, dice, yo firmé este contrato sin querer, puede ser que este contrato le traiga problemas, y lo único que haga el juez es mirar la sentencia donde se restringió su capacidad para contratar y ver si ese acto, que es un acto de administración, estaba prohibido o no en la sentencia. Por eso es muy importante recordar el artículo 32, donde se le obliga al juez a establecer cuáles son los requisitos de la sentencia que declara incapaz a esa persona. ¿Bien? Tenemos... Profe, Sí, disculpe. Un ejemplo Sí. sería de este tercer caso, sería la prodigalidad, ¿no es cierto? exactamente. Es pródigo, obviamente ha sido designado judicialmente, pero hay ciertos actos. Este es un hombre de negocio que tiene problema con el juego, pero en su negocio, cuando firma contratos de suministro, contratos que hacen al común, ¿cómo se llama? Al común, la común circulación de su empresa, que no compromete acto de disposición. Vamos a suponer otra situación que se da mucho en el interior, es distinguir aquellos actos que pueden ser de administración como disposición a una persona que es titular en una inmobiliaria. Entonces puede haber contrato de locación, que obviamente como titular de inmobiliaria realice, y que esos actos no le estén prohibidos porque es su ingreso corriente. O cuando realice ventas de inmuebles dentro de una inmobiliaria, que lo hacen en representación del titular registral, pueden ser considerados como acto de administración y no de disposición. Por eso siempre hay que distinguirlo. ¿Bien? Bueno, clarísimo. vayamos a la otra situación, que es el tema de los penados, en el artículo 12 del Código Penal, donde la incapacidad de los penados con pena de reclusión con prisión con más de 3 años, al penado se le somete a la situación de curatela, dice el Código, y obviamente es un incapaz de ejercicio, o sea, no tiene posibilidad de la contratación, y que obviamente esa designación tiene que realizarla por el curador, como lo vimos allá en el ejemplo del artículo 1535. Bien, entonces se rige por el 1535, que es el caso de los penados. Por otro lado, fíjense que el capítulo cuarto, respecto a lo que estamos hablando de legitimación y capacidad de contratar, el artículo 1000, regula los efectos de la nulidad del contrato, cuando el contrato es nulo. El artículo 1101 se refiere a las inhabilidades para contratar. Esto nos habla también de una metodología correcta, a mi criterio, por parte de la comisión redactora. El artículo 1102 es la continuación de la temática del artículo 1101, que se refiere a inhabilidades especiales. Y lo cierto es que cuando vemos los efectos de la nulidad, esta regulación de los efectos de nulidad es coherente con, digamos, la regulación de las nulidades absolutas y relativa de los actos jurídicos que está ya por el 385 del Código Civil. Esto no se daba en el Código de Vélez-Sarsfield, donde encontrábamos dos sistemas de nulidad y donde era muy difícil, digamos, adecuar la misma terminología en lo que respectaba al sistema de nulidades de los actos jurídicos que se encontraban en dos capítulos separados. Acá vamos a encontrar un reenvío y una lógica. También en lo que respecta a las nulidades matrimoniales, que teníamos la distinción de los dos sistemas de nulidades en el Código Civil, hoy por hoy lo tenemos unificado digamos, en la misma terminología y en un mismo sistema. Bien. Ahora, fíjense ustedes que hay una cuestión de las diferentes teorías dentro de la doctrina respecto al contrato de compraventa y a los contratos específicos que
no voy a hacer mención, pero que vamos a dejarlo en el tintero para los próximos encuentros cuando tengamos la parte especial, ¿bien? Que es respecto a cuál es digamos, el fundamento muchas veces para las inhabilidades en diferentes situaciones que tienen que ver con el régimen patrimonial del matrimonio, al tema de las donaciones entre el cónyuge, y si esas situaciones también que tienen que ver con el derecho patrimonial de familia guardan el mismo interés de proteger el orden público, de proteger, digamos, a una persona en particular, como lo analizamos hace un ratito. Bien, para hacer una diferenciación, en el Código Civil, que entró en vigencia en 1871 de Vélez, estas cuestiones no estaban tan bien, digamos, estructuradas, quizás porque había una discusión si las cuestiones patrimoniales en lo que respecta al matrimonio y los contratos celebrados entre cónyuges era o no objeto de discusión. Bien, hasta aquí, es la clase hoy. Se va a cortar un ratito y nos volvemos a conectar para cerrar un poquito la clase del día de hoy, así que se corta un segundo y volvemos con el